Bueno, como les dije hace un ratito, está con nosotros Joe Herd, oficial retirado de Tzahal, Fuerza de Defensa de Israel, y experto en temas de seguridad, terrorismo y Oriente Medio, y además tiene una actividad muy interesante que también vamos a comentar. Joe, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por invitarme. Empecemos recordando cómo se gestó este conflicto y cómo fue evolucionando en estos meses. Bueno, el conflicto como tal, si me permites y si tenemos 3 horas, podríamos realmente irnos atrás realmente siglos, ¿no? Con pues un pueblo hebreo que crece en esta tierra de Israel, varios imperios a lo largo de la historia que los van sacando de esa tierra de una forma violenta. El pueblo de Israel vuelve a regresar a su tierra, vuelven y lo sacan, y eso básicamente podríamos hablar de todo ese tema histórico hasta que nos acercamos más hacia el año de la independencia de Israel. Claro. Tiene este recuerdo, al final de cuentas, final del Imperio Otomán, Inglaterra, Francia, se dividen, digamos, esa parte del mundo, y está también el tema de la Liga de las Naciones, donde inclusive hay varias propuestas para hacer particiones para que tanto los judíos que estaban en esa zona como algunos de los árabes que estaban ahí puedan compartir y tener cada uno pues su tierra. En esas particiones propuestas, digamos que el campamento judío que estaba ahí siempre dice que sí, el campamento árabe dice que no, que quieren todo, que no quieren tener ahí judíos. Claro. La Liga de las Naciones vuelve y recorta un poco más ese territorio, y eso lo hacen varias veces hasta que finalmente la Liga de las Naciones se desmantela, se crean las Naciones Unidas, y finalmente pues la partición que todos conocemos se da a cabo. El 14 de mayo de 1948 se declara la independencia del Estado de Israel, y al día siguiente los ejércitos árabes aledaños invaden en conjunto la tierra, el bebé recién nacido del Estado de Israel, y atacan nuevamente con el objetivo único de limpiar esa tierra de judíos. De hecho, hay toda una polémica, y hoy en día hay mucha confusión en medios y mucha información que es falsa. Hay mucha, lo que se llama en inglés, misinformación y desinformación, que es a propósito, que lo van cambiando, van tergiversando la historia. Entonces muchos hablan, por ejemplo, del tema del Nakba, que los palestinos tuvieron que salir de sus tierras y ahora son refugiados. Yo les sugiero a toda tu audiencia que se metan a Google y revisen quién fue el gran mufti de Jerusalén, para que vean cómo él, siguiendo su plan, el cual fue, perfeccionado con Adolf Hitler, ni más ni menos. Hay varias fotografías de ellos en reuniones juntas en esa época. El plan era básicamente ese, limpiar a esa parte del mundo de judíos. Y entonces lo que pasa en ese momento es que el gran mufti, de hecho, le pide a algunos de los árabes que estaban ahí viviendo que por favor salgan de sus casas, retírense, porque van a bajar los ejércitos de los países vecinos, van a matar a todos los judíos que están ahí, y cuando ya no haya judíos pueden regresar a sus casas, ¿verdad? Esa era la idea que ellos tenían. Afortunadamente no fue así, y realmente de una forma milagrosa, porque aparte de los pocos cientos de miles de judíos que había en esa época ahí, se les sumaban también unos que estaban recién llegados de Europa, del Holocausto. Claro. Te podrás imaginar cómo llegaron. Tremendo. No llegaron muy aptos para ser guerreros muy eficientes, porque llegaron malnutridos, enfermos, ¿verdad? Y realmente fue un milagro que Israel pudo básicamente ganar esa guerra de independencia y mantener la vida y el Estado. Entonces ahí básicamente eso es un resumen, que luego, si nos vamos desde 1948 al 2023, se puede llamar de diferentes nombres, pero todo es básicamente eso mismo. Es una y otra otro intento de estos países árabes, y ahora llamémoslos también
digamos, fundamentalistas islámicos, que hay varios grupos ahí que ahora todavía más meten esa ideología muy radical, que podemos hablar de ella en un momento. Pero el objetivo es el mismo, limpiar a los judíos de esa parte del mundo. Entonces no es un tema no es una disputa territorial, no es un tema cultural, es un tema básicamente como saben en cleansing, ethnic cleansing se llama en inglés. Sí, es la limpieza de clases, digamos. Correcto. Y al final de cuentas se traduce en matar a los judíos. Étnica, limpieza étnica, digamos. Correcto. Y entonces, bueno, eso es lo que ha pasado, todos esos conflictos a través del tiempo. Ya para centrarnos un poco más en el tema específico de lo que ha pasado en este momento desde el 7 de octubre, hay que verlo un poquito en una... Bueno, vamos a empezar primero con Hamas y luego hablamos del papá de Hamas, que realmente es Irán, y qué plan tienen ellos en toda esa región. Pero, digamos, en el 2005 y antes del 2005 nuevamente, del 48 al 2005, nuevamente tendríamos que tener un programa mucho más largo para analizar todos los intentos que ha habido, incluyendo guerras o de países aledaños que han tratado de matar a los judíos en la tierra de Israel, o de las poblaciones árabes que están dentro de Israel, que han tratado de hacer eso mediante lo que ellos llaman intifada, etcétera, etcétera. Lo que me queda claro para tu audiencia es esto: Israel nunca ha comenzado, a través de toda esa historia que hablamos desde el comienzo de la humanidad, digámoslo así, nunca ha sido el que comienza el conflicto. Exactamente, el conflicto, excepto de pronto te puedo decir que en el 67, pero fue lo que se llama una guerra, fue un ataque preventivo, porque ya se sabía que nos iban a atacar, entonces nos adelantamos unas horas y le pegamos fuerte a la Fuerza Aérea para que no nos pegaran tan duro. Pero siempre ha sido básicamente, de hecho, el ejército de Israel se llama las fuerzas de defensa de Israel. No son las fuerzas de ataque de Israel, son las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, en toda esa historia es una serie de intentos de atacar y de matar a los judíos, y no solo de intentos. Los números de israelíes y de judíos asesinados por terroristas, bien sea los países árabes o de los ejércitos árabes o terroristas fundamentalistas islámicos, desde ese momento hasta hoy en día es un número muy grande, que nosotros todos los años celebramos en un día que se llama el Día de la Memoria, Yom HaZikaron. Uno recuerda a todos los soldados caídos y a todos los civiles muertos por atentados terroristas. Y entonces básicamente todo eso nuevamente es una historia de bastante violencia, pero que yo veo que últimamente muchos comentaristas, por varios motivos también del mundo en el que vivimos hoy en día, donde tratamos de ser políticamente correctos y de tratar de hablar de una forma balanceada, tratan de balancear un poco eso, pero no es un balanceo correcto, porque básicamente, como vuelvo y te digo, y la historia está ahí, que quieran cambiar los hechos lo pueden hacer siempre, pero los libros y los documentos y la documentación está ahí de qué fue lo que pasó. Entonces llegamos hasta el punto del 2005. En 2005, por diferentes temas, presión, intentos de paz, te recuerdo que Israel ha intentado, también eso podríamos hablar solo 2 horas, de los intentos de Israel en conseguir la paz. Mira que con Egipto y con Jordania se logró. Se logró, sí. Okay. Y con muchos de los otros, y especialmente con los palestinos, no se ha logrado. Se les ha ofrecido en varias ocasiones, creo que son 8 si mal no recuerdo ahora, pero mejor dicho, podríamos verlo desde Oslo, Rabin, Olmert, hasta Bibi Netanyahu. Mejor dicho, podríamos ir uno por uno a ver qué fue lo que Ehud Barak les ofreció, más o menos el 97% de lo que ellos querían, digamos, territorialmente, y tampoco fue suficiente. Entonces, pero finalmente por presión, digamos, internacional, y también, como quien dice, para salir de cualquier duda, en el 2005 Israel se retira unilateralmente de Gaza. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejército fue y sacó a la fuerza varias comunidades que vivían en la zona de Gaza, de judíos, de israelíes. Los sacaron a la fuerza porque, imagínate, no se querían ir de su casa, ya viviendo ahí muchos años. No solo se llevaron a la fuerza a los vivos, sino que se llevaron a los muertos. Excavaron cementerios viejos que habían en esa zona muchos años,
Y entonces lo que te quiero decir es que en el 2005 Gaza era una zona libre de judíos, punto. Todo el tema de que la ocupación y que eso, ahí se acabaron todas las disculpas, porque no hubo un solo israelí y o judío en Gaza en esa época. Ahora, cuando Israel sale, dejan en Gaza una cantidad de infraestructura, una cantidad de granjas agrícolas, con todo el sistema de riego israelí, que es famoso en el mundo, etc. Y el anhelo era, bueno, nos salimos, les dimos lo que están pidiendo, les dejamos una cantidad de cosas ahí para que lo usen para su propio bien. Claro. Y en vez de eso, ¿qué pasó? Quemaron todo lo que Israel dejó. En vez de usarlo ellos, lo quemaron, lo dañaron. Y al poco tiempo, desde del 2006, y luego ya entraron a poder, digamos, democráticamente. ¿Quién los eligió? La gente de Gaza. ¿A quién? Hamas, un grupo fundamentalista islámico que es básicamente, tiene los mismos principios y podemos entrar en... Es como Estado Islámico. Claro. ¿Okay? Y ahora hablamos de eso. Ellos entraron en esa época. ¿Okay? ¿Qué crees tú que pasó inmediatamente? Empezaron a tirar cohetes a la población civil de Israel. Después de ahí, lo que es una serie de operaciones, que otra vez podríamos, eso es una historia muy larga, pero más o menos 3 grandes, donde ya Israel no aguantaba más el lanzamiento de cohetes a su población civil desde Gaza, el lanzamiento de terroristas suicidas a nuestras pizzerías, a los cafés, a los restaurantes, a las universidades, ¿okay? de terroristas suicidas de Hamas y del yihad islámico. Acuchilladas, mejor dicho, usaron todos los métodos habidos y por haber del terrorismo. Entonces, hubo una operación militar para lidiar con eso, ¿okay? Desmantelar, a cierta forma, esas células o ese liderazgo, digamos, que estaba enviando a estos terroristas a Israel a hacer ataques. Luego, entonces, ahí el famoso cese al fuego. Vamos a hacer un cese al fuego, Israel da la mano, claro que sí, hagamos cese al fuego, queremos paz, como siempre hemos dicho. Ese cese al fuego es usado para, nuevamente, recomponerse, rearmarse, claro, pedir plata a todo el mundo, billones de dólares. Hoy en día ya sabemos para qué fueron usados. No fueron para ayudarle a los palestinos a comprar leche, ni pañales, ni educación. Fue para crear túneles, comprar más armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces hay 2 operaciones más que son lo mismo. Básicamente se vuelve intolerable la cantidad de ataques que salen de Gaza, efectuados o por Hamas o por el yihad islámico, ambos grupos controlados, financiados, armados e inspirados por Irán. Sí. Y Qatar también tiene que ver. Y Qatar por el lado del dinero. Del lado del dinero. Luego también podemos hablar de Qatar y Turquía y cuál es su rol con el llamado la hermandad musulmana, que ellos también están detrás de toda esta ideología radical. Pero bueno, entonces eso es lo que pasa en más o menos 3 operaciones grandes que hay. Cada vez se termina con un cese al fuego, cada vez Israel estrecha la mano, cada vez Hamas pide plata y se vuelve a rearmar. Y llegamos a el 7 de octubre del 2023. ¿Qué pasó ese día? Nuevamente, teniendo una idea errónea por los años anteriores de que el poder hablar con Hamas, el poder ayudarles económicamente, el poder darles trabajo a los palestinos de Gaza que vienen a trabajar a Israel, como quien dice, todas estas ayudas que, digamos, una persona de un país occidental lo ve como, bueno, te estoy ayudando, normal, estamos creando algo en conjunto. Claro. Pues todo eso fue un engaño muy grande y estaban básicamente planeando un ataque como no se ha visto en tiempo moderno. Básicamente el 7 de octubre simultáneamente empieza un ataque masivo de cohetes de Gaza a las poblaciones civiles de Israel. Y al mismo tiempo logran hacer varios huecos en diferentes sitios de la frontera, o de la reja que hay realmente ahí. Porque no es así una pared así muy grande, es una reja. Entran, se estima, por encima de 2.000 terroristas completamente armados, de dientes de pies a la cabeza. Y mientras que están cayendo estos cohetes y la población civil
especialmente en las comunidades del sur de Israel, de esa región, están protegidas en unos cuartos especiales que hay allá, que son cuartos contra misiles precisamente, pero que no son, ojo, que no tienen seguro, entonces no los puedes cerrar con seguro, sino solo la familia se entra ahí, se encierra, esperan sus 30 segundos hasta que caiga o el cohete sea interceptado y luego salen, pero nunca se imaginaron lo que iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Estos 2,000 y pico terroristas de Hamas pasaron comunidad por comunidad, masacrando, violando, cortando miembros de personas vivas. Imagínate agarrar a una mujer embarazada, abrirle, sacarle el feto y acuchillarlo. Violaciones de menores, de mayores. Inclusive hay un testimonio de un bebé que fue matado en un horno. O sea, cosas que no se veían desde el Holocausto. Al mismo tiempo, entra junto con este grupo de terroristas una cantidad de gente. Ahora, ojo que todos son civiles, porque todos son civiles, no, todos se ven como civiles, porque Hamas es un grupo terrorista que no tiene un uniforme que dice aquí, Hamas. Claro, ¿verdad? claro. Ellos van así como estamos nosotros, entonces junto con ellos entraron muchos de Gaza, robaron una cantidad de cosas y por supuesto empezaron a secuestrar gente, estamos hablando de niños, jóvenes, niñas, madres, abuelos, familias enteras fueron secuestradas, más o menos 240 personas. Y bueno, también al mismo tiempo, desafortunadamente, como es sabido, había un concierto, precisamente un concierto de jóvenes para la paz, donde había unos cuantos miles de jóvenes. Y bueno, llegan estas bestias de terroristas del Hamas, hicieron ahí una masacre, violaron mujeres, dicen que inclusive violaban ya cadáveres muertos, o sea, una porquería realmente. Mueren al final de todo esto más o menos 1.300, entre 1.200 y 1.400 israelíes. El número no es claro todavía porque hay muchos que quedaron tan quemados que ni siquiera hoy en día se han reconocido todavía quiénes son. 240 secuestrados en Gaza. Y bueno, eso fue lo que inició entonces, digamos, la respuesta a Israel, que fue una respuesta que tomó mucho tiempo. Ahí hubo mucho caos y hubo varios... muchas sorpresas. Varios fiascos, ¿no? Y varios problemas que en su momento indicado, cuando pase todo esto un poco se calme. Van seguramente a ver sus debidas investigaciones, a ver cómo fue que pasó esto, cuál fue la falta del nivel de inteligencia, cómo no se vio, cómo no se reaccionó más rápido. Hay muchas preguntas que todas van a ser... Una cosa, mientras te escuchaba, era eso, digo, teniendo un servicio de inteligencia tan importante, Israel, es inexplicable que no hubiese habido una sospecha, ¿no? Claro. ¿Habrá habido entregadores, digo yo? Mira, por ahí otra vez, es un tema muy complejo y en su momento vamos a saber qué fue lo que pasó. Hoy en día muchos dicen que una gran parte del elemento fue aquí, la parte mental, el pensar nuevamente que estás en una época de construir una relación con una entidad para hacer paz. Entonces les estás ayudando y bueno, resultó ser un gran engaño y confiarse, ¿no? Confiar en que esas relaciones cotidianas daban algún resultado. Indiscutiblemente una falta enorme de inteligencia y bueno, todo eso, como te decía, ya será investigado y nos aseguraremos de que nunca vuelva a ocurrir. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa desde ese momento? Desde ese momento, con el tiempo que tomó, entra el ejército de Israel y los servicios de seguridad, primero que todo, a controlar la situación. Entonces tomaron, como eran tantos terroristas, como te digo, algunos en civil, algunos inclusive usaron uniformes del ejército de Israel, de defensa. Entonces había mucha confusión. Otros se escondieron y tenían órdenes de esconderse 1 o 2 semanas para después ir y seguir haciendo sus matanzas. Entonces se demoró. La primera fase de la respuesta israelí fue realmente, digamos así, limpiar el sur de Israel de terroristas y al mismo tiempo, por supuesto, darle asistencia
y a los heridos que quedaban, y luego Claro. pues todo el tema de reconocimiento de cadáveres, etcétera. Y de ahí también se ponen básicamente dos misiones a nivel gobierno, que son, por un lado, el rescate de los secuestrados de Gaza, y por el otro lado, la destrucción del grupo Hamas, pues para que algo así no vuelva a ocurrir en el futuro. Sí. Entonces, en esas estamos. La operación arrancó, digamos, en la parte norte de la Franja de Gaza, todo lo que es la parte de Beit Lahia, Beit Hanun, Jabalia, todas las imágenes que vimos del hospital Shifa, donde se descubrió debajo de ese hospital todo un búnker con una cantidad de túneles. Sí, sí. Y nuevamente, imagínate, Inés, que más de 400 kilómetros de túneles, algunos de los cuales son aptos para meter un carro. Sí, sí. Imagínate la cantidad de plata que eso costó. Sí, vi algunas filmaciones, yo me sorprendía porque además el nivel de vida del palestino común, el que no participa y que no tiene más remedio que estar bajo las órdenes de Hamas, tenía necesidades básicas sin resolver. Es decir, que esa cantidad de dinero se usó específicamente para organizar el terrorismo y para sostenerlo. Y con toda maldad, ponerlo debajo de un hospital o buscando escudos humanos prácticamente, ¿no? Así es, eso es lo que hace Hamas, y no solamente esa táctica, sino también todo el tema de la educación. Los niños de esa región no aprenden a sumar, a leer, a escribir. Ellos aprenden Itbaj Liut, que quiere decir mata a los judíos, y todo es una indoctrinación que empieza desde la edad pequeña. Entonces, muy complejo. Entonces, bueno, la primera parte de la operación fue esa. Israel, el Ejército de Defensa de Israel, como básicamente siempre lo ha hecho, trata de hacer lo más humanitario posible. Recuerda que Gaza es un sitio con una densidad muy, muy grande. Entonces, lo que hicieron fueron varias técnicas, digamos, de alertarle a los civiles, digamos, de bien, si hay de esos en esa zona de este mundo, a que salieran, se retiraran de ahí. Hay diferentes tácticas que son mandarles mensajes de texto, llamarlos, mandar desde el aire panfletos diciendo por favor salgan, en 12 horas va a haber acá un bombardeo, salgan de acá. Y bueno, entonces la población, por supuesto, ves un desfile de gente. Primero, ojo que primero jamás no los dejaban salir, inclusive mataban a su propia gente, a los de Gaza que querían irse a las zonas que el ejército les decía. Y después Egipto, que no permitía un corredor sanitario, era como que estaban atrapados sin salida, digo yo, ¿no? Porque el miedo a que se instalara el terrorismo en Egipto también fue un motivo del encierro. Es decir, yo a veces discuto, y anoche tuve una discusión bastante fuerte con un amigo muy querido, pero la verdad es esa, el terrorismo es algo inaceptable, porque mueve las fibras más íntimas y más internas de cualquier persona. Nosotros que lo vivimos acá, no hay persona en la ciudad de Buenos Aires, pertenezca o no a la religión judía o lo que fuere, que no sepa en el momento de los atentados terroristas qué estaba haciendo. Es algo que no se te borra, claro, que se instala un terror, un miedo, porque si vos vas a la guerra, ¿no? Sabés que vas a confrontar, que corres el riesgo. Sabés que tu familia por ahí está a resguardo, pero acá es cualquiera la víctima, ¿entendés? Entonces, para los argentinos tiene mucho significado, además de haber sufrido hace muchos años atrás, como 50 años atrás, grupos terroristas en el país. Claro. No. Entonces, tenemos una experiencia y un sentimiento en relación a lo que significa esto, la sorpresa, el estar con alguien al lado tuyo y no saber qué es lo que pasa. Es impresionante. Para mí la historia de Israel y de la zona de Medio Oriente es una historia que hay que rever, ¿viste? Y yo creo que la educación es la que nos lleva a tener claro qué es lo que pasa. Así es. Hay víctimas en una guerra, hay víctimas, como hubo víctimas en Israel, hay víctimas en Palestina, en Ucrania y en Rusia. Tenemos que tener
ese tino de ayudar a construir relaciones razonables. Pero con los terroristas no se puede. Para mí es claro eso, no se puede. Así es, y en este caso todavía peor, porque, digamos, estos terroristas en específico, y ahora vamos a hablar de Irán, Sí. es un terrorismo mucho más fanático, digamos, que de lo que es el terrorismo nacionalista, como el que vimos en algunos países latinos en la historia, ¿verdad? Sí. Es un terrorismo religioso, de un fanatismo religioso, de un fundamentalismo islámico que tiene, ahora podemos hablar 2 minutos de eso. Sí. Pero primero termino con lo que me preguntabas de la franja. Entonces, básicamente, se empezó por el norte. Ahora, digamos, en este momento, ya después de un cese al fuego, donde se pudieron intercambiar. Se pudieron intercambiar 110 rehenes a cambio de ayuda humanitaria y de un cese al fuego, digamos, de unos días. Y ahora, entonces, nuevamente, en ese cese al fuego, ¿qué crees que hizo Hamás? Por supuesto, reorganizarse, robar todo lo que entró, digamos, supuestamente para hospitales y eso, todo se fue para los búnkers, para los guerreros que están abajo, pero los terroristas que están abajo, pero ahora lo hablamos. En este momento la concentración de esto está en Han Yunes y en Rafah, que es la parte sur de la franja, y digamos Rafah es el borde, sí, la el frontera. famoso, la carretera o la línea de Filadelfia, que es digamos, lo que representa la frontera entre esa zona y Egipto. Y tú con razón también preguntaste ¿por qué Egipto no abrió las puertas? Claro. Te hago una pregunta. Cuando pasó lo de ISIS, lo de Estado Islámico, mira la cantidad de sirios, entre ellos muchos radicales que están hoy en día en Europa. Todo el mundo les abrió la puerta. Sí, sí. Y aquí tienes un grupo árabe, palestinos, y tienes a 2 países, digamos, hermanos. Claro. ¿Y por qué no los aceptan? Sí, no, para mí fue una sorpresa, pero además también entiendo el temor de que se infiltraran dentro de Egipto, un país que en este momento no está en esa posición. Y empiezan a hacer, como se dice acá, quilombo y hacen inestabilidad. Claro. Es que ese es el problema con estos grupos y con este grupo de gente. Pero total, en este momento, ahí está, todavía hay 130 o 129, que ya hubo un muerto hace un par de días, rehenes israelíes. Yo de hecho tengo aquí como te mostré, una cadenita que dice Bring them home now, tráiganlos a casa ahora. Y estamos en esto, todavía yo creo que falta mucho. Desafortunadamente, como decías tú, en las guerras hay muertos y hay víctimas. Sí. ¿Okay? Lo que queda claro aquí es que Israel no quiso hacer esta guerra. ¿Okay? Sí, fue una guerra que se impuso Israel, y Israel, como cualquier país normal del mundo, va a cumplir la obligación de cuidar a su población y asegurarse de que algo así no vuelva a pasar. ¿Cómo se hace esto? Destruyendo a Hamás. ¿Cómo destruyes a Hamás si está completamente mezclado entre la población civil, haciendo lo que se está haciendo? Ahora el mundo grita, ¡oh, qué muertos! Que no sé qué. Primero que todo, los números que están sacando, ¿quién te los está dando? El mismo Hamás. Claro. Entonces eso divídelo por 3, diría yo. Sí. Y segundo, entre esos muertos hay muchos, como te decía, los terroristas de Hamás van de civil. Entonces, es más, se estima que en los búnkers y en los túneles todavía hay más o menos entre 10 y 15 mil terroristas. Qué barbaridad. Entonces, ¿tú qué crees que va a gritar el mundo cuando esos 15 mil encuentren las vírgenes de Alá, como ellos creen, en el cielo, cuando sean borrados de este mapa por el Ejército de Defensa de Israel? Va a gritar el mundo, ojo, mataron otra vez a otros 15 mil civiles, no son civiles. Es más, te lo puedo decir acá, de los 110 rehenes que salieron, con todos los traumas que tienen, con heridas físicas y todos con heridas psicológicas que van a durar años, o de pronto nunca se les sanen, han empezado poco a poco a hablar. Algunos de las mujeres, de todas las edades, entre otras, algunos de los hombres, contando qué fue lo que pasó allá adentro. Por ejemplo, yo en camino acá estaba escuchando el testimonio de una de las chicas soltadas, más o menos tendrá 20 y pico años, que ella, por ejemplo, dice que ella estaba captiva, no en los túneles, la tenía en una familia. Entonces ella dice, y se pregunta a sí misma en la entrevista, momento, estoy confundida. No estaba yo en el túnel con Yahya Sinwar, el terrorista número 1 del mundo, ahí con Kalashnikov. Me tenía una familia, con niños, con la abuela, con la madre.
Entonces, ¿quiénes son esta población de Gaza? ¿Son cómplices? ¿Será que lo hacen porque les toca? ¿Será que son parte de ellos? Muy complejo todo ese tema. Claro, estaba como los tendrían como escondidas y no le queda otra tampoco a las familias que no quieren participar. El terror también es para ellos, correcto, pienso yo, ¿no? Exactamente, y por eso también tú ves algo que digamos, no tuvo mucha cobertura, ¿viste? Porque no es parte de la narrativa que se está sacando, digamos, desafortunadamente en los medios. Muchos de los que estaban saliendo, digamos, de las diferentes zonas que las fuerzas de defensa de Israel les pedían que cambien, crucen, muchos de ellos, hay testimonios y videos donde esa gente de Gaza les está agradeciendo o les grita a los de Israel, por favor, destruyan al Hamas, claro, libérenos de este Hamas, claro, ellos mismos. Sí. Y de cualquier manera Israel está teniendo ataques de otros lugares. Claro, bueno, ahí tenemos temas para otra hora y media, que es de dónde viene todo eso y quién es Hamas, claro, y por qué. Entonces, para resumírtelo, el patrón de la región se llama Irán, sí, que es un país que hasta el 79 tenía gente muy simpática, les gustaba el jazz y las discotecas, y la libertad. Y en el 79 es la revolución islámica, claro, se apoderan los ayatolas, y básicamente secuestran a la gente libre de Irán, que es la gran mayoría, y les imponen una ley nuevamente fanática del Islam. Yo me acuerdo del ayatolá Khomeini, el primero, que fue un sanguinario. Así es, y Jamenei no es menos sanguinario, todos los que han pasado. Pero básicamente ellos, pues es un sitio donde los homosexuales son tirados de los techos de los edificios o son colgados en público. Las mujeres no tienen ni voz ni voto. Y cuidadito con que hayan visto una mujer acercándose a un hombre que no es de la familia, porque ¿cuál es su destino? Una pedrada a muerte o una cuchillada a muerte. Entonces es una sociedad muy fuerte, y ellos básicamente en su visión, para hacértelo muy rápido, en su visión muy radical del Islam, lo que quieren hacer es un califato mundial, así como quería el Estado Islámico. Pero Irán tiene más tiempo. Ellos en su visión, si toman 1000 años, un milenio, por ellos está bien. Ellos van poco a poco. Entonces, la primera región que quieren dominar es el Medio Oriente. Para hacer eso, han puesto... Ahora, ¿quién es digamos, la esperanza, quién es el rayito de luz de occidentalismo y de libertad en el Medio Oriente? Israel. Claro. Entonces, por supuesto, eso es lo primero que tienen que borrar de ahí. Entonces tienen a Hamas, tienen en la Franja de Gaza, tienen a Hezbollah en el Líbano, que eso es otra historia que también podríamos hablar de un programa. Tienen a los Houthis en la parte de Yemen. De pronto habrán escuchado lo que ha pasado, entre otras, han ya mandado varios cohetes a ellos también, y ahora también han, digamos, cerrado lo que es el estrecho de Bab el-Mandab, que es uno de los estrechos entre Yemen y Etiopía, el Golfo de Eden, creo que se llama en español, y el Mar Rojo, que es una vía, digamos, marítima crítica para el comercio. Bueno, ese es otro tema, y están ahí. Houthis también son manejados por ellos. En Siria se estima que más o menos 120.000, de 120 a 150.000 milicias iraníes, y por supuesto en Irak. Claro. También. Ahora, ¿dónde viene todo ese protagonismo iraní en la región? Podríamos remontarnos a la famosa retirada de Obama, claro, que sacó a los Estados Unidos de esa región. Nuevamente con unas políticas, digamos, erróneas, y por supuesto ese vacío lo llenaron todos estos radicales. Entonces, Irán básicamente va manejando eso a nivel Medio Oriente. Por supuesto que también tiene células y empieza a poner semillas de su radicalismo en otras partes del mundo. Europa, podríamos hablar de lo que está pasando, pero para ir más cerca donde estamos nosotros, por supuesto la trifrontera. Claro, aquí entre Argentina, Paraguay, Brasil, Foz de Iguazú, todas esas zonas bien activas. Y por supuesto en la época de Chávez, desde la época de Chávez, una luna de miel, pues por supuesto con Venezuela, que eso también está hoy en día bastante lleno de iraníes y de células de Hezbollah. Entonces, poco a poco, viste que hace más o menos 3 semanas o 4 semanas hubo un intento de atentado
terrorista en Brasil contra una de las comunidades judías. Sí. Ayer o anteayer hubo una explosión cerca de la embajada de Israel en India, Mumbai. Y en Europa también hubo. Y en Europa también, entonces... Hay que tener cuidado, mucho cuidado y no dormirse. Muy complejo el mundo, y si a eso le sumas, entonces también intereses ya un poco más internacionales, como son, digamos, Estados Unidos y el eje de lo que se está formando, que es, digamos, Rusia, China, Irán, Maduro. Sí. Todas esas zonas es que van poniendo un pie en cada continente, digo yo, ¿no? Así es. Nosotros también lo vemos desde el punto de vista bélico, como que Venezuela desplazó el ejército a la frontera de Guyana, Brasil también. Es como que en cada región del mundo se está poniendo salado el tema. Se está poniendo complejo el mundo. Pero mira, con todo eso, el terrorismo, pues sí, lo bueno, digamos, no hay nada bueno realmente en toda esta situación. Es trágica en todos los frentes. Pero digamos, algo que trajo esta situación, digamos, fue la conciencia. La gente está hablando del tema, están entendiendo qué es lo que está pasando y esperemos que los líderes del mundo sean inteligentes y sepan parar esto. Mientras tanto, te puedo comentar que las comunidades judías del mundo están en alta alerta, como en la zona del Medio Oriente. Te recuerdo que hay 2 portaaviones americanos y el gobierno americano fue muy claro en dar una alerta o una amenaza, digamos, tanto a Irán como a Hezbollah de no meterse activamente en el conflicto. Pues ellos sienten que tienen que hacer algo, entonces has visto varios ataques que han sido letales del norte, o sea, de Hezbollah desde el Líbano a las poblaciones del norte de Israel, y también están tratando de hacer atentados en el mundo. Lo que te puedo decir de Argentina, y por eso yo estoy acá hoy, es que cada 4 años hay un evento muy grande que se llaman los Juegos Macabeos. El más grande se hace en Israel cada 4 años y es el 4º evento deportivo más grande del mundo. Después del Mundial, de las Olimpiadas y las Olimpiadas en el de Israel hay más o menos entre 13 y 15 mil atletas judíos de todo el mundo. En este momento estamos aquí, hoy en pocas horas arrancan los Juegos Panamericanos Macabeos, donde básicamente 4.000 atletas judíos de más de 30 países del mundo decidieron venir a Argentina, y con todo lo que está pasando y con todas las preocupaciones y la tristeza que sentimos todos, estamos acá parados para no dejarnos del terrorismo, para decir el pueblo de Israel vive, aquí estamos, seguimos para adelante. En hebreo se dice Am Israel Chai. Y bueno, hoy es la apertura. Tengo entendido que el nuevo presidente de Argentina, Milei, va a estar ahí en la inauguración. Y bueno, aquí estamos. Entonces, digamos, no hay que bajar los brazos, los terminar jóvenes, esa nota, te puedo decir que hay que seguir para adelante, no hay que dejarse el terrorismo, hay que entender la situación, unirnos el mundo libre y combatir a esta ideología que nos tiene en la meta y nos quiere cambiar la forma de vivir. Entonces tenemos que unirnos, no dejarnos y nunca bajar la cabeza y siempre estar en alto y combatir en conjunto. Joe, te agradezco un montón, sé que te tenés que ir, te estiré un rato más de lo permitido, te agradezco un montón y sigamos en contacto para ir charlando y quizás contar un poco más la historia, porque es aprendiendo las bases de las situaciones uno puede tener mejor claridad y buscar más colaboración en estos momentos. Te agradezco tu presencia en nuestro programa. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias también a Argentina por protegernos en este evento tan grande y darnos muchos recursos y ayudarnos a la colectividad judía es muy querida en la Argentina, nos mantenemos siempre unidos todos y siempre van a ser bienvenidos. Muchas gracias. Volvemos en unos minutos, vamos con música.